La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Y como Dios lo hizo, debemos de alegrarnos, debemos de regocijarnos en Él. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Les animo, amados hermanos, que en medio de la situación que hemos estado viviendo, aprendamos a mantener el gozo del Señor en nuestros corazones. Les doy gracias al Señor por sus vidas y espero que el Señor continúe bendiciendo y prosperándolos como familia y también en sus quehaceres laborales. El mensaje que compartiremos en esta mañana lo hemos titulado Necesitamos que el reino de Dios venga. Necesitamos que venga el reino de Dios. Es una necesidad. Ese ha sido un anhelo de los creyentes por casi 2000 años, desde que el Señor Jesucristo partió, cuando sus discípulos en el Monte de los Olivos vieron irse y los ángeles se le aparecieron ahí y les dijo: a este Jesús que ustedes están viendo irse, así como se ha ido, así vendrá. Y desde ese tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de los vaivenes de la historia y de todas las situaciones que la iglesia ha tenido que pasar, nuestro clamor y esperanza siempre ha sido que Él venga. La maravillosa noticia de la venida del reino de Dios es lo central en el mensaje de Jesucristo. O sea, es la base, es lo medular. El retorno del Señor Jesucristo, el reino de Dios, para que se establezca ese reino. O sea, Jesús va a volver otra vez y va a establecer su reino aquí, en la tierra, el reino de Dios. Quiero enseñarles Apocalipsis porque es importante ver cómo termina la historia. En Apocalipsis tenemos este versículo en Apocalipsis 11:15, que es el final de esta edad y el principio del milenio. Dice Apocalipsis 11:15, cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis, como creo que todos hemos oído, fue escrito en el año 95 por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Él tuvo esas revelaciones del cielo y a él le fue mostrado este aspecto del reino de Dios. Volvámoslo a leer. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se oyó una voz, una trompeta, y ahí se oyó esa expresión: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al principio de esta edad, Juan el Bautista, que fue escogido por Dios para anunciar la venida del Señor Jesucristo, del Mesías, del Redentor, del Salvador del mundo, dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren cómo inició Juan su mensaje, el mensaje que le había sido encomendado. Estamos viendo que necesitamos que venga el reino de Dios. Y Juan tuvo esa visión, ese entendimiento, esa comprensión, esa revelación, y así fue como empezó su mensaje. Él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por supuesto, él no tenía los medios de publicidad que hoy en día tenemos, las grandes vallas de carretera, los periódicos,
en fin, incluso si uno mira un video en YouTube, ahí le pasan anuncios. La publicidad es parte hoy en día de la única manera en hacerse, en darse a conocer. Es la única forma de vender, por así decirlo. Pero Juan no se vendió. El Espíritu de Dios llevó a Juan a aquellos que de veras tenían un hambre y un deseo. Y Juan vino diciendo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús se manifestó después de Juan. Bueno, llegó con Juan. Juan no lo quería bautizar, pero finalmente Jesús le dijo que eso era necesario para que se cumpliera todo aquello que estaba determinado por el Señor de antemano. Leamos Marcos en el capítulo 1, versos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Pregunta, ¿qué proclamó Jesús? Sí, el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Crean en la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado, para lo cual ustedes primero tienen que arrepentirse. Es el primer paso. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Algo interesante es que en Mateo se usa el reino de los cielos. En los otros evangelios y en el resto del Nuevo Testamento se usa el reino de Dios. Algunos teólogos, algunas personas, algunos supuestos estudiosos han querido hacer una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. La pura realidad es que no hay diferencia. Ahora, sí es entendible por qué en Mateo se usa el reino de los cielos. Los judíos se niegan a pronunciar el nombre de Dios, la palabra Dios. Entonces ellos usan la palabra Señor. Por eso, cuando aparecía el nombre de Dios, ellos lo sustituían por Adonai, que es Señor. Entonces, si Mateo le estaba escribiendo a los judíos para que ellos recibieran el mensaje, y se iba a hablar tanto del reino de Dios, iba a haber rechazo por el uso de la palabra Dios. Entonces se usó el reino de los cielos, pero es exactamente lo mismo. La expresión el reino de los cielos y el reino de Dios aparece 95 veces en el Nuevo Testamento. O sea, sí es un mensaje central. Bueno, lo que queremos ver realmente es que el reino de Dios es una necesidad. Realmente es la única respuesta factible a los problemas del mundo. Miren, como humanidad hemos probado cuánto sistema socioeconómico se ha creado, se ha inventado o es factible o posible. Y la realidad no ha funcionado. Pues realmente ya en el siglo XX y XXI se definieron dos sistemas. El sistema comunista o socialista y comunista, por un lado, y por otro lado, el sistema capitalista, el sistema de libre empresa. Y miren, los dos tienen sus ventajas y sus desventajas, tienen sus problemas y sus grandes abismos, porque los dos nacen del corazón humano y el corazón humano es egoísta, es perverso y torcido. Dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Ahora, que uno es peor que el otro, bueno, por lo menos en mi opinión, así es. Si bien el menos mal, según mi opinión, no es perfecto, por lo menos no ha cobrado la cantidad de vidas y ha hecho la cantidad de destrozos que ha hecho el otro. Pero tiene sus problemas, pero como dijimos, es porque todo esto está basado en el corazón humano.
Pero realmente, como dije, el reino de Dios es la única respuesta factible a las necesidades humanas. Cuando nosotros pensamos en los supuestos avances sociales, entre comillas, que han habido en las últimas 2-3 décadas, uno mira que lo único que ha sucedido es que el mundo va en una caída, en una picada moral y ética, y definitivamente no va para bien. Avances sociales como el aborto, ni los animales desprecian a sus crías, pero el ser humano es tan elevado, tan sofisticado que practica el aborto, ¿eh? Ideología de género. Háganme favor. La Biblia, y claro, dicen que la Biblia es un libro anacrónico, pero la Biblia es la palabra de Dios que narra el inicio del ser humano, su caída y el proceso a la restauración. Y entre eso nos encontramos en Levítico 18, 19 y 20, lo que Dios piensa en cuanto a la ideología de género. Luego lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1 y en otros pasajes más del Nuevo Testamento. Entonces, esto no es algo nuevo, no es algo novedoso. Pero dentro de los avances modernos, la pedofilia, yo me acabo de enterar y miren que si más me muero, porque dice que hay un grupo de personas que están promoviendo y han hecho un lobby tremendo en congresos para promover que la pedofilia sea aceptada por ley. O sea, un pedófilo hoy en día lo encuentran y lo llevan a la cárcel y miren lo que es el corazón humano. Ese pedófilo en la cárcel, si saben que está por pedófilo, definitivamente los demás presos lo van a matar. O sea que por lo menos en los presos hay, aunque han hecho barbaridades, hay un nivel de conciencia, hay un nivel de discernimiento entre lo que es bueno y es malo. Pero han estado empujando y promoviendo. Miren, tan abominable es la pedofilia que aún el famoso movimiento LGTB y las demás siglas lo rechazan la pedofilia. O sea, pero así se está haciendo, está promoviéndose. El sexo libre. Bueno, durante siglos la humanidad promovió el matrimonio, aunque no fuera en el aspecto cristiano. O sea, la ideología judeocristiana influenció a las naciones y se le dio ese valor al matrimonio. Y por supuesto no estaba bien que las personas vivieran en lo que hoy en día se llama sexo libre, que es vivir una vida marital sin estar casados. Cuando estaba meditando en eso, el Señor me trajo así a última hora un versículo y quiero leérselos. Dice Hebreos capítulo 13 y versículo 14, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Otra versión dice, honroso es en todos el matrimonio. O sea, el matrimonio es una honra, debemos de honrar a Dios a través de mantener el matrimonio en pureza. La drogadicción, o sea, avances que la sociedad ha tenido. Eso todavía se considera mal, pero se considera mal por una razón, porque la carga económica, la carga de salud para el pueblo, para los gobiernos, es muy, muy grande. Entonces, nos damos, y así como eso, hay otras cosas, pero nos damos cuenta que la humanidad va en picada, tanto moral como ética, una picada total. Lo primero que
veremos es que Jesús enseñó que el reino de Dios es una necesidad. Cuando los primeros discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les mostró que el reino de Dios es necesario. Veamos en Mateo capítulo 6, versos 9 al 10. Aquí lo tenemos proyectado en la pantalla, aunque vamos adelante a ver algo que no está proyectado, así que tengan lista su Biblia o su aplicación para poderlo leer esa parte. Pero esta aquí la tenemos. Mateo capítulo 6, versos 9 al 10. Por eso, ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Él es nuestro Padre, Él está en los cielos dominan sobre la tierra, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los de ustedes, dice el Señor. Santificado, eso nos habla de que el nombre de Dios debe ser honrado, glorificado. Miren, si algo me molesta a mí es cuando personas, yo sé que tal vez no lo hacen con mala intención, pero eso no quiere decir que no esté bien, que esté bien, perdón. Cuando personas dicen, es que Diosito me hizo, es que Diosito no sé qué. Miren, a mí, ¿por qué? Porque es una forma en la cual se disminuye a Dios y no se esté santificando. Ay, no, pero es que mi abuelita así decía y no lo hacía con mala intención. Mira, tu abuelita, la mía o la quien sea, no cuenta. Lo que cuenta es la palabra de Dios. Y dice que su nombre debe ser santificado, debe ser puesto, usado con mucha reverencia. Y ponerle un diminutivo al nombre de Dios es quitarle la reverencia, la honra que Él merece. Verso 10. Venga tu reino. Lo subrayé porque es de lo que estamos hablando. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Necesitamos que venga el reino de Dios. Y Jesús lo manifestó cuando los discípulos le dijeron que les enseñara a orar. Él lo que hace inmediatamente después de reconocer que Dios es nuestro Padre y que su nombre debe ser honrado, santificado, es pedir que venga el reino de Dios. El reino de Dios y la voluntad de Dios van de la mano. Así como en el cielo, que así se ha hecho en la tierra. Desafortunadamente, esa oración no ha sido contestada hasta el día de hoy en una forma total y será contestada muy prontamente. Luego tenemos que los discípulos también anunciaron el reino de Dios. Dice Hechos en el capítulo 8 y verso 12. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe. Se recuerdan que Felipe es el evangelista, él tenía el don y la gracia de llevar el mensaje. Él fue el que llevó el mensaje al eunuco de Candace, de la reina de Candace, en el desierto. Él fue el que le presentó el evangelio cuando este hombre había comprado un rollo y estaba leyendo desde Isaías y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y ahí, a partir de Isaías 53, él le leyó, le explicó el mensaje de salvación. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. ¿Cuáles eran las buenas noticias? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios y Jesucristo. Obviamente, ¿por qué? Porque nadie puede entrar al reino de Dios si no es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Bien, lo siguiente que queremos ver es que el reino de Dios es algo para el presente y también algo futuro. La promesa de Dios en Mateo 6:33, yo me imagino
que algunos lo saben de memoria, y si no lo saben de memoria, les pongo un reto. Cópienlo, apréndanselo, así, cópienlo una tarjetita, se lo aprenden, y cuando ya lo hayan aprendido, agarren, podría ser un masking tape o un pedacito de cartón, pónganlo en el carro, solo, no todo el versículo, solo Mateo 6:33. Porque cuando ustedes lo miren, como ya vas a ver qué dice Mateo 6:33, ya están curiosos, ¿verdad? Entonces, eso les va a activar a ustedes el anhelo y el deseo de caminar con Dios, la fe en el Señor. Mateo 6:33 dice, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cada versión tiene sus variantes, pero no importa cuál sea la versión que tú uses, la idea es exactamente la misma. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O sea, la prioridad del mensaje es que la prioridad, lo primero en nuestra vida, lo que debe ser la motivación es buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando hacemos eso, todo lo demás es añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Bueno, necesidades físicas, comida, vestido, cualquier necesidad, pero que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. De momento, el reino de Dios es espiritual. Por eso dijimos, el reino de Dios presente es el segundo punto que estamos viendo, y futuro. ¿Por qué? Porque de momento es espiritual, o sea, no está manifestado realmente físicamente como va a ser en el futuro. Romanos 14:17, nuestro hermano Pablo nos dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, la comida se usaba para hacer ritos. Entonces dicen, no es un asunto de los ritos que se usaban con comida, sino que es la justicia que es establecida en el corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento que está en nuestro corazón, y el gozo del Señor que es nuestra fortaleza en el Espíritu Santo. Luego lo siguiente que vemos es que el reino de Dios es poder. Estamos hablando de el reino de Dios presente, ¿verdad? Después vamos a ver algo en el futuro. Nos dice Marcos en su evangelio, en el capítulo 6, versos 12 y 13, los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Una pregunta, ¿cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos somos discípulos? Ok. Si el Señor te amó de tiempo completo ahí y te dijo que fueras como evangelista por el mundo y toda la cosa, pues tal vez deberías de hacer solo esto. Pero nosotros, donde estamos, somos la luz del mundo. Y vamos a decir, si yo me dedico a la venta, a las ventas, y voy a visitar un cliente, mire, don fulano, ¿cómo ha estado? Y pues si hay alguna relación, decir, ay, pues viera que no tan bien, ¿y qué le está pasando? Pues fíjese que estaba con un dolor. ¿Le gustaría que orara por usted? Y si es posible, ahí en la parte de atrás podemos orar. Mira, Dios te va a respaldar, porque Dios, no por ti, no es por nosotros, es porque Dios respalda su palabra. Entonces va a ser una oportunidad para que le prediques el evangelio. Y dice que también, en parte de eso, de predicar el evangelio, debemos de orar por los enfermos y sanarlos. Y obviamente, si se presenta la oportunidad, expulsar demonios. Eso era el pan de cada día de los discípulos. Yo entiendo que con el transcurso de los años eso se ha menguado, pero eso no quiere decir que no esté disponible para el día de hoy.
Vamos a ver un destello de el reino de Dios en el futuro. Una vislumbre, algo así como una enseñadita. Yo quisiera que abrieran sus Biblias en Mateo capítulo 16. Lo tenía aquí en Marcos, pero lo vamos a ver mejor de Mateo capítulo 16. Abran sus Biblias ahí, por favor. Mateo capítulo 16. O sea, abran ahí en Mateo 16 y la vamos a mantener, aunque solo es un versículo, pero por favor quiero que lo mantengan abierta. No leamos el versículo y la cerremos, o si es en una aplicación, cambiemos, sino que mantengámoslo ahí. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo de Dios venir en su reino. Si somos honestos, esto realmente parecería raro, esto que Jesús les estaba diciendo. Porque cuando nosotros vemos la historia, todos los discípulos murieron, muchos, bueno, la mayoría, casi todos en tortura, a excepción de Juan, pero aún Juan mismo murió. Entonces, ¿cómo encontramos un cumplimiento de esto que Jesús dijo? Bueno, por eso les pedí que dejaran la Biblia abierta. Vamos al siguiente versículo, que ya está en Mateo 17, dice: 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. Esto fue una experiencia visible del poder del reino de Dios. Realmente fue un anticipo de la resurrección y de el reino de Dios cuando se manifieste. O sea, cuando Jesús venga. Pero lo que nos dice en el versículo 1 de Mateo 17, que leímos, es que Jesús se transfiguró. O sea, 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un monte alto y ahí se transfiguró. Esta palabra la hemos oído y la hemos usado no hace mucho tiempo. Esa palabra es la palabra metamorfeo, que es en griego, y que es donde viene nuestra palabra metamorfosis. Y lo que es una una transfiguración. Cuando estaba pensando en esto, me recordé las historias de los héroes, así de las tiras cómicas y de estos personajes que tienen características sobrenaturales. Por ejemplo, Peter, ¿qué se llama? Peter Park, que se convierte en el hombre araña y con esos poderes hace un montón de cosas para el bien, por supuesto. El famoso de nuestro tiempo, Clark Kent, que se convierte en ¿quién? En Superman. Entonces, yo me puse a pensar, todas estas ideas, pues por lo menos el más antiguo es Clark Kent. En ese tiempo había mucho conocimiento de la Biblia y de la Escritura, y sin duda este mensaje, la transfiguración de Cristo, los inspiró en alguna forma a pensar en ese tipo de posibilidad, de que alguien a través de algo fuera transfigurado, fuera cambiado. Muy bien. Ahora, quiero que veamos algo que está más adelante, no aquí, sino en otro pasaje de la Escritura. Y por favor, vayamos a 1 Pedro 1:16. Cuando Pablo, en sus epístolas, se refirió a la venida del Señor,
él lo dice de una forma muy interesante, pero lo dice en esta forma por lo que acabamos de ver. Él fue uno de los testigos presenciales de cuando el Señor Jesucristo se transfiguró delante de estos 3 discípulos que había llamado, y estaba Moisés, Elías, en lo que se conoce como el monte de la transfiguración. Bien, leamos en 2 de Pedro 1:16 que dice: porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? O sea, miren, esto no es algo que por ahí dijeron, no. Esto nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Nosotros fuimos testigos presenciales de cómo Jesús, el Jesús con el cual hemos caminado, este hombre de carne y hueso, se cambió, se transfiguró, y la gloria que él tenía en la eternidad fue vista aquí. Y así, en esa forma, queremos darles a conocer la venida. La palabra transfigurarse, como ya la vimos del griego, metamorfó, es un proceso práctico también en nuestra vida al día de hoy. Nosotros leemos lo que dice Romanos capítulo 12, el verso 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Se recuerdan? La misma palabra, transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, realmente cuando venimos al Señor, cuando nos entregamos al Señor, cuando empezamos a leer la palabra, esa palabra hace una transformación en nuestra manera de pensar. Y cuando esa transformación es hecha, no nos conformamos, no tomamos la forma, las costumbres del mundo, sino que esa renovación en nuestra mente causa esa transformación en nuestra vida, en nuestra conducta, en la forma como nosotros actuamos. Y como vemos en 2 Corintios capítulo 3 y verso 18, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, aquí vemos que hay una transformación en nuestro ser interior aquí, mientras que nosotros estamos así, aquí, y mientras que nosotros estamos dejando que la palabra de Dios haga una obra. Ahora, lo siguiente que revela la Escritura es que el próximo paso en el reino de Dios es una monarquía visible. Y quiero que veamos este aspecto, el reino de Dios y la cena del Señor. Y para lo cual les quiero invitar a que leamos Lucas capítulo 22, los versos 11 al 23. Esta sección es la más larga que vamos a leer, así que por favor les doy chancecito a que vayamos a Lucas capítulo 22, al final ya de Lucas. Y vamos a leer ahí los versos 11 al 23. Después vamos a meditar en algunos de esos versículos. Díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento donde comerá la Pascua con sus discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan ahí los preparativos. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús
se los había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Porque yo les digo, no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Estoy enfatizando eso porque aquí está hablando en el reino de Dios, está refiriéndose a un evento específico. Por supuesto, ellos tal vez no entendieron a qué se refería, pero nosotros, al final del tiempo de la historia, teniendo pues prácticamente 2000 años de historia bíblica, una Biblia ya totalmente desarrollada, y con todo ese trasfondo entendemos a que Él está refiriéndose al momento cuando Él retorne. Verso 16. Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Miren qué importante, hasta que venga el reino de Dios. O sea, el reino de Dios sí se manifiesta, no es justicia, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros somos los agentes del reino infiltrados en este mundo de tinieblas para mostrar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero es algo que todavía está en proceso, pero en algún momento se va a manifestar con todo su esplendor. Vuelvo a leer ese versículo 16. Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel que lo va a traicionar. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Es inconcebible que, habiendo visto la gloria del Señor, habiendo visto su poder, alguien pudiera traicionarlo. Pero quiero repasar algunos versículos aquí en Lucas 22, el versículo 15, 16 y el 18. Y esos sí los tenemos aquí proyectados en la pantalla. Entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Miren la importancia que el Señor le dio a la cena. Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. El verso 18. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Si nos damos cuenta, es un énfasis muy grande del reino de Dios. Y amados hermanos, cuando nosotros participamos como congregación de la cena del Señor, cuando celebramos la cena del Señor,
aunque es un acto físico, o sea, estamos comiendo del pan y del jugo de la uva. Cuando nosotros hacemos eso, aunque es algo natural, hay una conexión espiritual. Y esa conexión espiritual es con la cruz del Señor Jesucristo. Lo último que él hizo antes de ir a la cruz fue participar de la cena con sus discípulos. Y eso fue un acto muy importante. Entonces, debemos de anhelar estar siempre preparados para compartir para la cena del Señor. Y eso es algo que me hace falta estas reuniones virtuales. Pero primero Dios, pronto esto va a terminar en el nombre de Jesús y vamos a podernos volver a reunir. Lo único que quiero decir es lo que Jesús nos dijo: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Amados, nosotros tenemos el reino de Dios como nuestra herencia y por lo tanto no debemos de temer. Y nos dice el Señor: no teman, manada pequeña. Pero hablando de esto de conexiones espiritual, cuando algo material se conecta, trasciende lo material y llega a lo espiritual, como les digo que sucede con la cena del Señor. El Señor me recordó cuando fui bautizado. Yo fui bautizado en las grutas de San Pedro Mártir. Seguro que Herbert y Tammy, por ser de Escuintla, lo recuerdan. Hoy en día está vedado el paso porque está en una finca donde está la hidroeléctrica, creo que es Curún Marinalá, y es una finca que pertenece al INDE. Y no sé si dejan entrar o no dejan entrar, pero en ese tiempo todavía dejaban entrar. Ahí hay una catarata, una como poza, y ahí yo fui bautizado. Estoy mencionando esto para hablar de la conexión de lo material a lo espiritual. Al ser bautizado ahí yo recuerdo, bueno, no solo fui yo, habíamos varios que estamos para ser bautizados. Yo me recuerdo que estábamos orando, yo cerré los ojos y de repente con los ojos cerrados yo vi pasar las páginas de un libro, que pues supe que era la Biblia, así a toda velocidad, como cuando nosotros agarramos así, pero nunca paraban, no cesaban de parar, como quien dice, el libro nunca se terminaba, las páginas no se terminaban. Con el tiempo, pues entendí que Dios en ese momento me estaba haciendo un llamado al ministerio de la palabra, uno. Pero dos, también entendí que la palabra es eterna, no tiene límite, no se acaba. Claro, un libro natural, si yo hiciera eso, pues en segundos se acabó, pero la palabra de Dios no se acaba. Eso es lo que el Señor me mostró. Entonces, como les digo, hay una conexión entre el reino y la cena del Señor. Y que de veras que cuando el Señor nos permite participar en la cena del Señor, lo hagamos de todo corazón, lo anhelemos. Normalmente nosotros la cena del Señor la celebramos en la congregación el primer domingo. Pero ya que les estoy diciendo esto y que ha pasado tanto tiempo, por supuesto que si se abre el tercer domingo, por supuesto ese domingo vamos a celebrar la cena del Señor porque va a ser una celebración de gozo y una conmemoración preciosa. De veras que anhelo ese día. Bien, pero lo importante y lo que quiero recalcar es que, como digo, de normal es el primer domingo del mes que lo celebramos, pero que lleguemos con expectativa, que pensemos, bueno, Señor, ya ha empezado el mes, este es el primer domingo. Miren, es muy sencillo recordarse cuál es el segundo o el tercero, tal vez no, pero el primero, porque es un mes que está cambiando. Y entonces nosotros deberíamos de preparar nuestros corazones con un anhelo por estar en su presencia.
Bien, para concluir, quiero decirles que los gobiernos del mundo, como ya lo mencionamos, siguiendo cualquiera de las tendencias ideológicas socioeconómicas que existen, no han solucionado los problemas del mundo, de la humanidad, y no los van a solucionar. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 16 y verso 26, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No hay salida, humanamente hablando, para los problemas de este mundo. Por eso, el Apocalipsis termina con ese clamor. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Y de veras que lo que necesitamos es que el reino, que el Señor venga y su reino sea establecido. Quiero decirles, y yo espero que no sea así con ustedes, que mucha gente habla de la venida del Señor como el fin del mundo. Bueno, no es el fin del mundo en un sentido literal, sino es el fin del estado de cosas como las conocemos para algo que más glorioso, más precioso y para algo mejor. Y de veras que debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón. Porque cuando su reino se establezca, entonces sí serán resueltos los problemas del mundo. Porque el egoísmo y todo lo que impide que cualquier sistema funcione será arrancado. Y el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, juntamente con aquellos que han sido preparados para manifestar el amor de Dios, el poder de Dios sobre la tierra, van a reinar. Una expectativa que debemos de mantener constantemente en nuestro corazón es eso de la segunda venida del Señor. Quiero leerles este pasaje que está en Apocalipsis 22, 17, no sé si lo tengo aquí. No está. Dice Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Vamos a orar. Tenemos aquí este dibujo artístico de Jesús reinando en el milenio, de Jesús en su trono, y por supuesto no podemos ni siquiera imaginar, podemos tener un pequeño destello de cómo será eso. ¿A través de qué? A través de la transfiguración, del monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de sus discípulos y tuvo ese encuentro con Moisés y Elías, que llegaron para prepararlo para su muerte. Pero oremos. Amado Padre, infinitas gracias te damos, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, que nuestro anhelo, nuestro deseo más profundo, más ferviente, Señor, sea que tu reino venga, Señor, que tu reino sea establecido, Señor. Que en medio de toda dificultad que podamos pasar ahorita, en los días por venir, semanas, meses, o hasta el tiempo de tu venida, nosotros tengamos la actitud de vencedores. Que nosotros tengamos ese anhelo y deseo de ver tu reino establecido. Señor, que ese sea un motivo constante de oración cada día. Señor, que nosotros sepamos y entendamos que no es un nuevo gobierno, que no es otro gobierno, que no es el gobierno del país más poderoso del mundo el que va a solucionar los problemas del mundo, sino eres tú cuando vengas. Y Señor, por eso, Señor, anhelamos que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como es hecha en el cielo, Señor. Que sea hecha esa voluntad preciosa y perfecta, Señor.
Te alabamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias, Padre, orando en el nombre maravilloso